enfermera, urgentóloga, especialista también en gerencia hospitalaria con una maestría en calidad. Soy profesora de farmacología de la universidad y actualmente coordino el grupo de terapia intravenosa de la Universidad CES. El taller que vamos a hacer acá, voy a tratar de que hagamos un taller interactivo. Vamos a conectarnos con Kahoot, todos tienen celular, ¿cierto? Entonces los que tengan datos, la señal está muy mala, porque si la señal está mala, perdimos el año. Entonces vamos a tratar de hacerlo más dinámico, traten de conectarse de todas formas, nosotros nos vamos a conectar de acá. Si pueden hacerse en parejas, los que no tengan datos se hacen. Ustedes saben que hunden kahoot.it, ¿cierto? Y vamos a hacerlo desde ahí, ¿listo? Yo quiero empezar este taller con esta frase de que no existe ninguna idea, por antigua y absurda que sea, que no pueda mejorar el conocimiento. Hoy yo quiero traerles a ustedes una idea, como les decía a mis estudiantes esta mañana en clase, con un solo concepto que se aprendan de lo que vamos a ver hoy, yo voy a quedar supremamente contenta. Ese es digámoslo así, el único equipo universitario que existe en toda Latinoamérica después de Brasil. Y el trabajo de nosotros es cambiar la práctica de enfermería. Y eso vengo yo a contarles a ustedes qué es lo que hacemos. Ese es el grupo de terapia intravenosa de la universidad. Está compuesto por profesores, casi todos son enfermeros intensivistas o de varias áreas. Está el profesor Alex Flores, Ángela Pulgarín, Diana Marcela, Francel Esterón, Sandra Yusef, José Chávez, Juan Manuel, María Jimena, María Moraima, Mónica Lorce, Verónica Cuartas. Todos son enfermeros de varias instituciones y pues esperamos que en este grupo se vinculen los que están estudiando el diplomado de terapia intravenosa. Entonces, para empezar, vamos a mirar qué es la terapia intravenosa. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso alguna vez? ¿No? ¿Alguien sabe? Esto es un taller interactivo, entonces yo les voy a preguntar. ¿Qué es la terapia intravenosa? Muy bien, lo de líquidos endovenosos. ¿Qué? ¿Qué me dijeron por allá? Algo colocado por la vía venosa. ¿Y qué más? Claro, muy bien. Entonces miren, como dice acá, la terapia intravenosa tiene por finalidad utilizar una vía de acceso venoso con fines terapéuticos para favorecer en el paciente tanto el máximo rendimiento curativo, o sea, nosotros debemos maximizar el objetivo terapéutico de los medicamentos, capaz de mantener su delicada y comprometida salud ante una situación establecida, como ella decía, si hay que ponerle analgésico, un inotrópico, una solución de líquidos y electrolitos, ¿cierto? Como la de conseguir el mayor confort posible. Y cuando yo hable de mayor confort posible, como en unas imágenes que vamos a ver más adelante, es disminuir el trauma y el dolor en los pacientes. Y obviamente de forma conjunta minimizar el dolor, ya les dije, en aquellas personas aquejadas de patologías que requieren el uso de medicamentos para paliarlas. Pero si yo estoy hablando de terapia intravenosa, estoy hablando de la vía intravenosa. Esa es la definición de la INS, que es la Infusion Nursing Society. No funcionó. No. ¿A dónde tengo que? Ya te conecto el cajón. Entonces tiene que ser este. La clave es esta. Tiene que ser o le metes este nombre con esta clave. Bueno, entonces, para continuar, la terapia intravenosa es un área en desarrollo del conocimiento científico en enfermería, no es solo un procedimiento, el cual pues aparece en las intervenciones de enfermería de la NIC. ¿Ustedes saben qué es la NIC? Bueno, la NIC es la clasificación internacional de intervenciones de enfermería. Entonces ahí dice que muchos de los tratamientos que nosotros hacemos está incluido la terapia intravenosa. ¿Nosotros qué debemos hacer? Debemos administrar cualquier tipo de tratamiento intravenoso cuando pues nos lo ordenan y para ello es necesario puncionar una vena, ¿sí o no? Eso no, pues todo lo tenemos muy claro, mediante una aguja en una determinada zona anatómica y dicha región debe ser seleccionada en función del estado del enfermo y el tratamiento indicado.
Nosotros nunca hacemos una evaluación temprana de las condiciones venosas del paciente y uno lo único que va cuando llega un paciente, él ingresa a urgencias, hospitalización, a donde sea, escógele una vena con un catéter grande, empieza el programa de antibióticos y ya, pero nunca evaluamos qué osmolaridad de medicamento le vamos a colocar, cuál es el pH, qué riesgos tiene el paciente, el tiempo que dura el tratamiento y depende de eso, nosotros debemos escoger el catéter y el sitio donde lo vamos a puncionar, además de conocer cómo es que funcionan las interacciones entre las diferentes infusiones. Entonces, la terapia intravenosa implica la correcta administración de las soluciones o fármacos prescritos y las complicaciones asociadas a la terapia pueden reducirse considerablemente aplicando cuidados de calidad sobre el punto de inserción, sobre la piel, sobre el catéter y sobre los equipos de infusión. Entonces, no solamente es chuzar un paciente por chuzarlo, sino también saber escoger los equipos y los dispositivos que nos van a acompañar todo el tratamiento intravenoso del paciente. Y la terapia intravenosa también lleva asociada la observancia estricta de los cuidados destinados no solo a controlar la infección, las famosas flebitis infecciosas, sino también a proteger al enfermo frente a la misma, o sea, el mantenimiento y el cuidado y el seguimiento de todos los lugares de inserción, sean periféricos o centrales. Entonces, de esto no se trata la terapia intravenosa. ¿Cuántos de ustedes trabajan en cuidado intensivo? ¿Cierto? Y uno tiene un paciente con cuántas infusiones y uno no sabe ni por dónde le va a colocar las cosas, ¿cierto? Entonces, la terapia intravenosa no se trata de esto. Tenemos que aprender a organizar el manejo de los pacientes. Entonces, ¿cuál es el reto de esto? Tampoco es esto, ¿cierto? Bueno, entonces, las prioridades de nosotros en ese momento es la seguridad. La seguridad en la terapia intravenosa nos implica mantener la homeostasis, el soporte farmacológico, la prevención de infecciones, el manejo del dolor, la integridad cutánea, el soporte nutricional, el bienestar y la comodidad, apoyar el ajuste psicosocial que tiene cualquier paciente que esté hospitalizado o sometido a cualquier tipo de tratamiento y manejo de la depresión que siempre ocurre cuando uno hace ajuste de una enfermedad cuando la está sufriendo, porque nadie que está enfermo está feliz, ay, qué bueno, tengo cáncer, me van a hacer quimioterapia, ¿cierto? No. Todos los pacientes hay que hacerles el apoyo y el ajuste y ayudarlos en la adaptación. Y nosotros no ayudamos para nada cuando un paciente lo chuzamos 50 veces. Bueno, entonces, vamos a empezar con la primera pregunta y esto es un examen para todos. Como se supone que es un taller interactivo, mientras acá nos conectan porque ¿no han visto que la conexión está como lenta? Mucho, ¿no? ¿Ya la tienen abierta? Ah, bueno. Entonces, denme un segundito que ya me terminen acá y vayan pensando en esta respuesta. La terapia intravenosa en el mundo data de ¿cuántos años atrás? ¿Sí? ¿De cuántos? No. La clave es esta, JMS, B pequeña, 12, 0382. J mayúscula, MS, V, 12, 03, 82. Si esto no me funciona, entonces no es esto. Pero es que lo intenté con esta clave, con este, no, con este nombre solamente. No, sin el Gmail. Pero entonces, ¿cómo más username, Juan Manuel Sánchez. Vale. Y abajo la clave, J mayúscula, este Juan Manuel es con mayúscula. No, es que ayer hice 50.000 ensayos. J mayúscula, MSB 12 0382. Ahora sí. Entonces métete por mis Cahoots. Bájate. Sí, donde dice terapia intravenosa. No, ábrelo acá primero. Para que nos dé la clave. Y eso lo tenemos, apenas nos salga el código. Ay, Dios mío, me estoy sudando la gota fría. Ahora ponte en modo Kahoot.
Entonces ustedes se van a loguear en el Kahoot, que ya les voy a pasar la clave para que empecemos el juego, listo. Entonces, ustedes se van a colocar un nombre que quieran ahí y ya les voy a pasar la clave para que podamos acceder. Sí, le das play. Sí, porque por eso te digo que tenemos que estar súper coordinados. Cuando yo te diga abre presentación, no sé, ya. Sí, ya les voy a dar el pin, esperen que ya se los vamos a abrir acá. Y ábrete acá. Y dale play. Acá. Play. Es. Player este. Ajá, ese. Classic, ese. Ahí nos va a salir la clave. Ya. Ese es el PIN, entonces ya se lo pueden ingresar. Ah, listo. Bueno. Si ustedes le colocan el nombre, pues colóquense en un seudónimo. La profe llegó tarde, cualquier cosa. Cualquier nombre que le quieran poner. ¿Listos? Bueno, entonces mientras tanto vamos a darle estar. Joan, porfa. Ah, bueno. Esto tiene un tope. Ahí va, todos me están llegando ahí, todos son amigos míos. Sí, lo que pasa es que todos se tienen que conectar. Bombera, tronco. Bueno, listo. Demos porque si no nos quedamos aquí. Ya, vamos a empezar. Dale estar. Son 10 preguntas que vamos a hacer interactivamente. Entonces vamos a contestar la primera, que es, ¿la terapia intravenosa data de cuántos años? Esperen que no salgan. Ya pueden empezar a contestar. Ahí les sale en el jueguito. Entonces ahí les salen las opciones. Solo 5 años, más de 100 años, más de 50 años, unos 10 años. Hagan de cuenta pues que están jugando quién quiere ser millonario. Vea, el tiempo está contando. 4, 3, 2, 1. Se nos acabó el tiempo. La respuesta correcta es, muy bien, más de 100 años. Poneme listo, la presentación. No, siguiente no. Vea, ¿quién ganó? Todos. Bueno, muy bien. Sigamos entonces con la siguiente. Vamos a continuar. Entonces, miren, el origen de la inyección intravenosa data desde 1628, donde W.M. Harvey, ahorita le dicen continuar. Espérense un momentico, que yo primero les cuento de qué se trata esto y así sucesivamente para que podamos aprender. ¿Listo? W.M. Harvey habla del descubrimiento de la circulación de la sangre que condujo a una mayor experimentación, luego pues digamos que fueron continuando hasta llegar a que un animal moribundo fue transfundido con éxito con la sangre de otro. Esos son los orígenes de la terapia intravenosa. Luego, en 1830, el doctor Thomas Latta inyecta agua salada en el torrente sanguíneo que tiene un impacto mesurable en la lucha contra el cólera, ¿sí? Y así sucesivamente, una cantidad de epidemias y de guerras llevaron hasta el año 1900 a la prueba de que no toda la sangre humana es igual. Entonces, cuando descubrieron los grupos sanguíneos y el RH. Miren, si yo me quedo aquí contándoles, miren que hasta 1965 el doctor Stanley Dutrick de la Universidad de Penn empezó a inyectar nutrientes intravenosos a perros, lo que hoy en día es la famosa nutrición parenteral total. Hoy en día, la aguja metálica, o sea, la aguja hipodérmica, se vino a introducir apenas en la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1945, pues yo creo que aquí ninguno habíamos nacido, ¿sí o no? Nadie. Apenas se vino a desarrollar el catéter de plástico debido a la frecuente infiltraciones. Todos hemos aquí canalizado venas con catéteres, con agujas hipodérmicas, ¿cierto? O pericraneales, sabemos cómo se infiltra y se extravasa.
Por allá más adelante se utiliza por primera vez el recipiente de vidrio, donde se guardaban las soluciones y se empezó a implementar algo que hoy en día conocemos como los dispositivos cerrados de administración de medicamentos. Y en 1970 todavía no habíamos nacido ninguno, ¿sí o no? Nada, los recipientes de plástico. En la actualidad, o sea, hoy en día, el 80% de los pacientes hospitalizados reciben terapia intravenosa, un alto porcentaje de los medicamentos son por vía oral, la terapia intravenosa es ampliamente utilizada en atención domiciliaria, hay un uso generalizado del acceso venoso central a largo plazo, la TIP se ha convertido en una subespecialidad en enfermería y ya en el mundo contamos con la Asociación Nacional de Terapia Intravenosa que estableció los estándares para la práctica desde 1985. Yo hoy no les voy a contar nada, esta es la Infusion Nursing Society, que yo soy miembro de ella. Nosotros trabajamos acá en Colombia replicando los estándares porque no nos los podemos inventar. Les voy a contar un poquito. Entonces la INS es una asociación de enfermeras especializadas en terapia de infusión y accesos vasculares creada desde 1973. Ellos nos dan todos los aspectos clínicos y los estándares de seguridad, de calidad, clínicos y científicos para manejar la terapia intravenosa de forma segura y eficiente, ¿sí? Entonces nos dan esos estándares con los criterios de práctica. La meta de nosotros es poder lograr que la INS nos dé el aval para ser certificadores latinoamericanos de INS. Con todo este preámbulo, vamos a repasar entonces finalmente que la terapia intravenosa es una administración de sustancias por vía parenteral, es una administración de sustancias líquidas directamente por la vena, por una aguja o un tubo con fines diagnósticos y terapéuticos y que es el medio más rápido para transportar soluciones y fármacos en el cuerpo. Los objetivos entonces son conservar y reemplazar reservas corporales de líquidos, electrolitos, vitaminas, proteínas y grasas, restituir el equilibrio ácido básico, restituir el volumen sanguíneo y componentes y administrar medicamentos. Todos esos componentes lo debe saber una enfermera especialista en terapia intravenosa. Ellos nos hablan de unos estándares que cada institución debe tener. En Colombia existen 14 grupos de terapia intravenosa, Medellín no tiene ni uno solo. Apenas estamos empezando a formar las primeras enfermeras líderes en terapia intravenosa para que ellos puedan tener sus equipos en las instituciones y puedan conformar todo lo que es la evaluación, la inserción, el mantenimiento de los dispositivos de acceso vascular con las políticas locales de nosotros que tienen que ver con la parte de normatividad y con la parte de habilitación de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, para empezar a meternos bien en la terapia, ustedes todos saben que cada vez que uno tiene un paciente que tiene un acceso venoso, tiene una frecuencia, pues obviamente es de alta frecuencia en los pacientes, tenemos muchos eventos adversos infecciosos y no infecciosos, que del 1 al 10% de los pacientes con accesos desarrollan infecciones locales o sistémicas que pueden ir desde la flebitis, la infiltración y la extravasación. La idea es que con esos equipos nosotros podamos brindar seguridad y calidad para alcanzar la efectividad, pues digámoslo así, de todos esos tratamientos con unos estándares muy bien establecidos. Entonces, todos estos son los criterios de la INS, lo que debe tener un equipo que debe empezar con la evaluación precoz, ahorita vamos a hablar de eso, de lo que son los accesos vasculares, la forma como se manejan, y es un equipo interdisciplinario conformado por las enfermeras especialistas, los químicos farmacéuticos, los médicos. La INS recomienda pues que si no son los radiólogos intervencionistas, sean anestesiólogos cardiovasculares y todo el personal de enfermería. Esto se justifica ¿por qué? Porque nosotros debemos asegurar accesos idóneos en la depresión de accesos vasculares, o sea, cuando el paciente no hay forma de cogerle una vena, y ahorita vamos a hablar de eso. Pacientes con accesos difíciles, disminuir el número de punciones y la inserción de catéteres PICC ecodirigidos. Entonces, el equipo de terapia intravenosa debe responder a una necesidad, a unas acciones, a unos requerimientos del paciente y a unas instrucciones que tenga cada institución.
Entonces, si yo me pongo aquí a pasarles, pues obviamente los beneficios son muchos y van desde mayores beneficios para el paciente en la comodidad, el confort, disminución del dolor, hasta disminución de las estancias hospitalarias por disminución, que ya está estudiada, de las infecciones, y menor dolor y satisfacción de nuestros usuarios. Si yo disminuyo las estancias, pues obviamente disminuyo los costos operacionales, porque es un programa manejado por enfermeras, y obviamente pues hay más seguimiento, el seguimiento de los indicadores, etcétera. Hay menos pérdida de medicamentos por interrupciones de la terapia, y obviamente dentro de los equipos, y una de las directrices más grandes que tiene la INS es que nosotros debemos tener unas competencias muy claras en lo que tiene que ver con la administración, la inserción de los dispositivos y el manejo del dispositivo de acceso vascular. Entonces, todos esos estándares aparecen publicados en las guías de la INS y respaldadas por el CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades, ¿sí? También la ley colombiana nos dice que tenemos las enfermeras toda la competencia para dirigir y manejar e intervenir los equipos de terapia intravenosa. El proceso de administración de medicamentos es una función terapéutica de enfermería que exige conocimiento científico del estado clínico del paciente y también de conocimientos fundamentales en farmacología. Una enfermera con competencia para administrar medicamentos debe estar formada en todas estas cosas que yo les acabo de decir, porque eso implica la terapia intravenosa. El hecho de la administración de medicamentos por un auxiliar de enfermería es un acto delegado, pero usted delega la función y no la responsabilidad. Si su personal se equivoca, es su responsabilidad. Entonces, miren qué tienen que tener conocimientos, tecnologías de última generación. Yo entreno a mis enfermeras, por ejemplo, en el manejo de ecógrafos, pero no es porque le vayan a quitar el trabajo a los radiólogos, sino porque en este momento la INS dice que las enfermeras que canalizan venas tienen que tener entrenamiento en ecografía. Vamos a mirar por qué. Entonces, ellos nos mandan todos los algoritmos, la evaluación, y uno de ellos, por ejemplo, es sobre cómo se manejaría uno de los casos, la terapia intravenosa, por ejemplo, en reanimación con fluidos. Vamos para la segunda pregunta, pueden coger otra vez el Kahoot. Yo la pongo acá y él se los pasa solito. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de un tema súper importante que tiene que ver con la osmolaridad. Entonces dice, la osmolaridad hace referencia a la carga de iones contenidos en una solución. Entonces, ¿verdadero o falso? Contesten ya. Ay, mira todos los que han contestando, ¿sí ven? ¡Qué juicio! Muy bien, verdadero. A ver, un aplauso para los que contestaron bien. Vamos a ver entonces por qué la osmolaridad y por qué nosotros tenemos que saber. ¿Ustedes qué creen? Pasemos ya. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que saber de osmolaridad? La siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque dependiendo de la osmolaridad, nosotros tenemos que saber si el paciente va, por qué acceso venoso, qué tipo de catéter utilizamos y qué vena vamos a canalizar. Entonces yo lo que quiero que nosotros hagamos es esto, un cambio en la práctica de los accesos vasculares, ¿sí? No que sí, que no, que de pronto, no. Vamos entonces a abrir la mente a lo que vamos a hablar. Algunas consideraciones son que el 75% de las actividades de enfermería están dirigidas a la terapia intravenosa, como al cuidado y mantenimiento de los dispositivos. Esos son solamente cosas que tenemos que tener en cuenta en el contexto de la osmolaridad, porque la osmolaridad depende si el paciente nos desarrolla flebitis, infiltración, extravasación o infecciones. Cuando yo voy a establecer un acceso vascular, yo tengo que tener en cuenta todas estas variables en un paciente, ¿sí? Porque eso me determina a mí lo que se llama la evaluación temprana del acceso vascular. Eso se debe hacer en el equipo interdisciplinario. Entonces, yo tengo que evaluar en ese paciente, ¿sí? Si el paciente, cuánto tiempo va a recibir el antibiótico, cuánto tiempo va a recibir el tratamiento intravenoso. Entonces, de una vez para que sepan, un paciente que va a recibir tratamiento antibiótico por más de 7 días debe desde el inicio canalizarse un acceso central. Eso no es que uno empiece a chuzar al paciente 100 veces, no. Ahorita hacemos las preguntas, pero es que eso obedece a unos protocolos
y unas políticas institucionales, por eso les dije, es un cambio en el pensamiento, ¿sí? Porque esas son las directrices de la terapia intravenosa. ¿Usted por qué creen que Medellín es la única ciudad de Colombia que no tiene equipos de terapia intravenosa? Entonces vamos a empezar a cambiar eso, ¿cierto? La evaluación temprana me implica que yo evalúe diagnósticos, comorbilidades y situación del estado actual del paciente. Eso implica que si es un paciente con cáncer, que es un paciente obeso, que es un paciente que ya tiene antecedentes de accesos vasculares difíciles, que ya se le ha puesto catéter, que ha hecho trombosis, yo tengo que evaluar qué vamos a hacer con ese paciente desde el principio. Yo no debería estar chuzando un paciente a dos manos a esas alturas de la vida cuando las guías internacionales nos dicen que eso no se debe hacer y que es un evento adverso. Vamos entonces a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para este taller? Que yo voy a la velocidad del rayo, ¿cómo manejo? ¿Ustedes escribieron solo a este o a los dos? Ah, bueno, entonces siquiera. Bueno, entonces vamos a contestar. La osmolaridad normal de la sangre es... Les dice 254, 337, 290, ya se acabó. Se nos acabó el tiempo. ¿La respuesta correcta era cuál? Eso, muy bien. Entonces, ¿yo por qué tengo que saber eso? Pues para poder saber cuál es la osmolaridad que yo voy a elegir. De una vez les cuento, yo por vena periférica solo puedo aplicar un medicamento cuya osmolaridad mínimo sea de 900 miliosmoles por litro. De ahí en adelante se debe ir por acceso central. Muy bien. Entonces, vamos a contestar esa otra pregunta. El pH normal de la sangre es... Joan. Sí, ya la vamos a poner. No, next. Ya, entonces, vamos a mirar. Entonces, de 7,5 a 7,55, de 7,45 a 7,55, de 7,25 a 7,35, de 7,35 a 7,45. Muy bien, no, de 7,35 a 7,45. Ya vamos dos características físico-químicas de las infusiones que tenemos que administrar, el pH y la osmolaridad. Entonces, ya les voy a mostrar algo relacionado con esto. Yo sé que no se ve, esta es la tabla de la INS donde nos dicen cuáles son, por ejemplo, las diferencias en los diferentes medicamentos entre el pH y la osmolaridad. Miren, por ejemplo, el aciclovir. ¿Quién de ustedes ha puesto aquí aciclovir en un paciente? Muchísimos, todo el día. Entonces, miren lo que dice. El aciclovir... ¡Oh! Murió. Ah, sí, yo sé que no se ve, pero... Mírenlo acá, es de 10,5 a 11,6. Pero les voy a mostrar una tabla que me gusta más, que es cortesía de una compañía que se llama VAR. Miren acá, si ustedes observan, acá arriba dice, por ejemplo... ¿Cuál es el pH? Miren acá, por ejemplo, la Coca-Cola, de 2,5, ¿sí? Comparado con los alimentos. Y si yo me voy, por ejemplo, para acá, miren el pH, por ejemplo, de la sangre, donde viene a estar. Y miren, por ejemplo, acá el pH del fenobarbital, donde está ubicado. Y nosotros colocamos fenobarbital como si nada por los accesos periféricos. Y si yo me vengo para esta tabla, que es mucho más contundente, miren, por ejemplo, la vancomicina tiene un pH 2,4, es como si le estuvieran echando jugo de limón por la vena. Y después nos quejamos, ay, no, es que tengo muchas flebitis. Pues es como si le echáramos jugo de limón. Miren acá, por ejemplo, cerveza, la morfina. La morfina tiene un pH de 4 a 6 y es como si le estuviéramos aplicando por la vena al paciente cerveza. Y por eso es que se mapea la vena y se pone roja cuando uno la pasa. ¿Se han dado cuenta? Y la dipirona. Y uno dice, ay, es alérgico a la morfina. No, es que usted le está metiendo como si fuera cerveza. Las preguntas las dejamos para el final. Si quieren las anotas para que podamos seguir con la actividad. Miren la ampicilina. La ampicilina tiene un pH entre 8 y 10. Es como si estuvieran aplicándole al paciente jabón de manos. Todo lo que sean alcalinos, o sea, que tenga un pH por encima de 7,55, es homólogo a los detergentes, al Easy Off y esas cosas. Entonces, miren
tan complicado y nosotros a veces colocamos los medicamentos olímpicamente, ¿cierto? Deportivamente. Entonces, miren, los casos de cuidado que yo les digo, ¿cómo es posible? Esto es un paciente con una metástasis cerebral sin quimioterapia, hospitalizado por una neumonía, en el día 6 de estancia hospitalizada, de 2 semanas de hospitalizada. En tratamiento con vancomicina manejada con acceso vascular periférico. Miren el montón de morados. Y yo les voy a decir, de tarea para la próxima, tráiganme todos una foto así y me la van a traer. ¿Cómo es una foto? ¿Cuántas veces un paciente como este lo tenemos que chuzar para colocarle la vancomicina? Cuando el solo hecho de tener vancomicina es indicación para un PIC o un catéter central, desde el principio. Entonces la idea es que nosotros cambiemos desde ya, ¿sí? Esos conceptos que tenemos tan equivocados de cómo hemos venido manejando los accesos vasculares. Miren, por ejemplo, esa tabla, hablando de lo que veníamos hablando del pH. La comparación de medicamentos vesicantes no citotóxicos, todos sabemos que los medicamentos citotóxicos son los de la quimioterapia para el cáncer, ¿cierto? Estos son medicamentos que no son no citotóxicos. Miren el aciclovir, la amiodarona, todos los medicamentos, por ejemplo, vasopresores, ¿sí? El fenobarbital. Miren lo que hablamos ahorita de los pHs. Miren la diferencia tan impresionante que hay y todos son vesicantes. Tómenle pues la foto a esa diapositiva para que se la lleven, que las dejo tomársela. Miren, todos los medicamentos vesicantes ya tienen indicación de que se coloquen por un acceso central. Eso me encanta cuando me contestan así. Miren esto. ¿No le ha pasado? Este es un paciente de 67 años con una neumonía en tratamiento, con una pancitopenia, con vancomicina y piperacilina tazobactam. Hizo una dermatitis y una celulitis resultante que se generaron por una extravasación. Primero, ¿qué hace un paciente? Yo les voy a poner varios ejemplos acá para que ustedes se cuestionen. Y vamos a mirar ahorita donde les voy desde ahora a prohibir que me canalicen una vena. Yo soy la profe de esto, entonces les voy a prohibir. ¿Listo? Entonces miren, ¿qué hace? Ay, se me pasó. ¿Qué hace un paciente con una vena canalizada en el antebrazo, en el pliegue, en una vena de esas con vancomicina? Eso no tiene presentación. Ya aprendimos una cosa, ¿sí o no? Que la vancomicina, ¿por dónde tiene que ir? Por un PIC, por un acceso central, ¿sí o no? Si todos los antibióticos que van por más de 7 días. Si yo no tengo aquí, ¿ese es el lugar anatómico para canalizar una vena? No. Y miren cómo se extravasó y miren lo que le pasó al paciente. Y yo, como soy perito de la Corte Suprema de Ética de Enfermería, a mí me llega una enfermera con este caso y yo de una vez le digo, perdió el caso. Ahí no tiene por qué tener una vena canalizada, y más con vancomicina. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro los referentes anatómicos, ¿sí? Donde vamos a canalizar las venas. De una vez les digo, también estamos empezando a entrenarlos, pero es que las decisiones de acá, pues a mí siempre me hacen caso. Entonces no tengo pues como problema en eso, pero hay que educarlos. La educación, muchachos, se hace con amor. ¿Ustedes creen que es muy fácil venir a traer todos esos conceptos? Sí, no ha sido fácil, es una cosa hasta económica con ellos. Miren, ¿dónde yo no puedo canalizar venas con accesos periféricos? ¿Ustedes saben cuál es la tabaquera anatómica? Esta acá, la tabaquera anatómica. Todos cojan en el dedo gordo y este pliegue acá. Bueno, de este triángulo que se hace acá entre el pulgar y el índice se llama la tabaquera anatómica. Levántenme en la mano de acá, ¿cuántos han canalizado venas ahí? No, yo sí he visto venas en este dedo y en todo este recorrido. Bueno, imagínense que, y a ustedes mismos los han chuzado cuando canalizan, que el paciente les dice, ay, yo quedé con la mano encalambrada, me dolió todo el brazo, tengo hasta dolor de espalda. Imagínense que los nervios que irrigan esta parte del cuerpo tienen sus, digámoslo así para que me entiendan, sus salidas sus ramificaciones en la médula espinal desde T5 hasta T10.
Entonces, usted lo chuza ahí y le duele aquí, porque con razón. Eso es un lugar, además por ahí pasa el nervio radial, el nervio mediano, igual que cuando uno canaliza venas en el pliegue del brazo. Ahí no se deberían canalizar venas. Entonces, en la tabaquera anatómica hay en todo este recorrido. Que es que no hay más. Ya saben cuál es la indicación. Búsquenla en el otro lado. Bueno, otra pregunta. Vamos entonces otra vez a coger el celular. La extravasación hace referencia a la salida de una solución no vesicante al espacio intravascular. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Cuál es la respuesta? La extravasación hace referencia a la salida de una solución no vesicante. Las soluciones no vesicantes no extravasan ni hacen necrosis, no leyeron bien, son las soluciones vesicantes. ¿Cuáles son las soluciones vesicantes? Las que por la osmolaridad y el pH, cuando se extravasan, hacen necrosis tisular. Desde ese punto de vista, los medicamentos los podemos clasificar en vesicantes, no vesicantes, irritantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que dependiendo de la concentración en la que yo aplique o no un medicamento irritante o no vesicante, se me puede volver vesicante, como el manitol, por ejemplo. El manitol es muy vesicante y uno a veces lo aplica a la carrera en urgencias cuando tiene el paciente con TEC, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Estamos aprendiendo un poquito? Bueno, qué rico. Entonces la extravasación se debe principalmente a medicamentos asociados con agentes quimioterapéuticos. Todo el mundo tiene miedo a la quimioterapia. Miren, la fenitoína produce extravasación, bicarbonato al 5%, gluconato de calcio, anfotericina, aciclovir, ganciclovir, digoxina, destroza, y todos los se colocan inotrópicos. Por ejemplo, la dopamina en infusiones por encima de 5 microgramos por kilo minuto debe ir por un acceso central, lo mismo que la norepinefrina. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo sé eso? Pues pregúntenle a la enfermera, al médico, yo no sé a quién, pero tienen que tener eso muy claro dentro de sus protocolos. La flebitis. La flebitis, tan famosa, vamos a aprender a controlarla. Además de las técnicas de asepsia que nosotros tenemos que utilizar, la flebitis vamos a prevenirla también con el uso adecuado de los catéteres. Y hoy les dije a mis estudiantes por la mañana, si ustedes se quedan con este concepto de prevención de flebitis, yo voy a ser la enfermera más feliz del mundo. Y les voy a explicar por qué. Entonces todos sabemos que la flebitis, ¿cierto? Es la inflamación aguda de una vena y está directamente relacionada a la presencia de un dispositivo intravenoso en infusión o de ciertas sustancias. La flebitis no solamente es infecciosa, hay mecánica y trombótica. Y el 80% o 90% de la flebitis no son por infección, son por trauma del vaso y por el mal uso de los accesos vasculares. Entonces vamos a aprender cómo la vamos a prevenir. La infiltración. La infiltración es la administración advertida de una solución no vesicante o isosmolar en el tejido circundante. La incidencia es del 33% y generalmente ocurre en soluciones no vesicantes o isosmolares. Si esto fuera una solución vesicante, ¿qué le hubiera pasado a ese paciente? Una necrosis. Y le aseguro que eso es un niño y se va casi que para, ni siquiera le alcanza para colgajo. Yo tuve un paciente que me llamaron a evaluar así, hemofílico, y eso es amputación segura. Extravasación, lo que yo les decía, esto es una extravasación, miren, la costro, eso es una quemadura de 4º grado, es la pérdida involuntaria de una solución vesicante, ya sea vesicante, vasopresora, por eso la mayoría de los inotrópicos son vesicantes, irritante o hiperosmolar hacia el tejido circundante del dispositivo intravenoso. La incidencia es más en niños y el 22% en adultos con quimioterapia. Entonces nunca se les olvide que los que producen vesicación son los medicamentos vesicantes, la mayoría de quimio,
Vimos la fenitoína, el manitol, vasopresores, medicamentos irritantes e hiperosmolares. Ahora, pregunta, Cajut, vamos, esta es la clase más buena porque es con el celular, ¿sí o no? El límite de osmolaridad para la administración de soluciones por vía periférica es 400, 600, 900 o 300 miliosmoles. Contesten pues. Yo ya les di ahorita la trampita. Bueno, aquí tienen que salir todos. Usted también está aprendiendo y está matado, ¿sí? Ay, pero ¿qué es esto? No me pusieron cuidado. No. 900 miliosmoles. Y eso, muchachos, es súper importante para prevenir que un medicamento irritante se nos vuelva ¿qué? Vesicante. Ay, no. ¿Usted cómo se llama? Patricia, la única que me está poniendo cuidado. Qué triste. Bueno, mentira. Sí, ya voy. Volvámonos a... Esperen que es que esto está aquí muy emocionante. Sí. Bueno, vamos a mirar otro aspecto que tiene que ver, otra pregunta con la tromboflebitis. Entonces pongamos pues cuidado. Esa ya no la... El límite de pH de una solución para administrar por vía periférica es... Entonces ya sabemos la osmolaridad que es hasta 900, ahora vamos a ver el pH, ya tuvimos toda esa tabla, ya le tomaron las fotos, ya no le vamos a volver al paciente ni Coca-Cola, ni jugo de limón, ¿sí? Hay 1 y 3 son correctos, entonces es entre 5 y 7,5 y 7,45. Poneme la presentación, John. Bueno, yo creo que esa la que sigue, no importa, sí. Vamos con todas esas preguntas tienen que ver con lo que vamos de hablar. Infiltración, extravasación e irritación. Ahora esta. ¿La tromboflebitis es una complicación asociada a la terapia intravenosa? ¿Falso o verdadero? Mi foto. Muy bien, el 67% contestó que sí. Entonces vamos a mirar qué pasa con la famosa tromboflebitis. Esto para mí es lo más importante que quiero que aprendan, además de saber que vamos a poner catéteres con ecógrafos y no sé qué. Miren, el menor diámetro del dispositivo intravenoso es el que nos garantiza la disminución de las tromboflebitis. A mí no me salgan que es que la claritromicina, que la van a diluir en destroza, que en Harman, que en yo no sé qué. Y usted le sigue poniendo el mismo catéter 20 en una vena por aquí en un dedo. ¿Sí? Si es que la logra canalizar. Miren, usted debe permitir en un paciente que haya flujo de sangre alrededor del dispositivo. Es lo único que garantiza, miren allá la dilución del medicamento sin riesgo de irritación de la vena. Porque si usted coge una vena muy grande, un catéter muy grande, una vena muy chiquita, todo el líquido que usted le está aplicando al paciente y la solución va a chocar directamente contra la íntima de la vena. La va a irritar y eso que va a producir infiltración, edema, agregación plaquetaria y trombosis. Y por ahí derecho, tromboflebitis y flebitis. Entonces usted es feliz cambiándole a un paciente una vena y usándolo 100.000 veces. Muchachos, ese es el mensaje para mí de hoy. Además de lo de los otros dispositivos es, entre más pequeño sea el catéter, menos riesgo de trombosis y de flebitis van a tener. Entonces, si yo no tengo forra, es directamente proporcional. Entonces, no canalicen venas. Y si les preguntan quién dijo eso, échenme la culpa a mí. Y lo dice la INS. Eso no son inventos míos, ¿sí? Eso ya está súper estudiado. ¿Qué hace un paciente con claritromicina con un catéter 18? Primero debería estar entonces con un central, porque la gente cree que los catéteres 18 son centrales, ¿sí? Un paciente, literal, un paciente con una claritromicina debería tener un catéter 24, igual que se maneja en quimioterapia. ¿Quién de ustedes aquí ha trabajado en oncología?
Nadie. Usted en oncología, ninguna quimio la puede colocar, sino por un catéter 24, porque son medicamentos vesicantes. Usted no tiene riesgo de flebitis, no se les trabasan. Así deberíamos de manejar los pacientes. Los catéteres 16, 18. A mí, personalmente, el catéter que más me choca es el catéter 18. El catéter 18 es el catéter que más va en contra de la dinámica de los fluidos corporales, porque es un catéter largo y estrecho. Si yo voy a reanimar un paciente con líquidos, que eso pues es tema de otra conferencia, yo me imagino que ya han estado, se reanima con un catéter 14, con bolos de volumen, pero un catéter 18 usted no, póngale un infusor, a un paciente con un catéter 18, reviente el infusor, estalle la bolsa de sangre y no le pasa, porque la cantidad de líquidos y la presión no le da. Entonces, el mínimo catéter que usted tenga, hagan ese ensayo con sus pacientes un día, y van y me llaman a la oficina y me dicen, Jimena, sí, se me bajaron las flebitis, y yo vio. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a evitar? Infiltración, flebitis química o mecánica y tromboflebitis, ¿sí? Entonces, los catéteres periféricos cortos, usted los debe seleccionar del calibre más pequeño que se acomode a la terapia prescrita y que el paciente necesite. Siempre hay que considerar un catéter de calibre 20 a 24 para la mayoría de las infusiones de las terapias. Y catéteres por más grandes de 20, déjenlos para casos de emergencias. Estos calibres de más de 20 son los más propensos a las flebitis. Y considere siempre un catéter 22 a 24 para neonatos, pacientes pediátricos, adultos mayores, para minimizar el trauma relacionado con la inserción. Eso está literal de las guías de la INS. Considere un catéter de mayor calibre, de 16 a 20, cuando se requiere un reemplazo rápido de fluidos, como en pacientes traumatizados o con catéter central, para un estudio radiográfico basado en un contraste. Y utiliza un catéter 24 basado en una vena del tamaño para transfusión sanguínea cuando la transfusión rápida se requiere, o un medidor pues, de un catéter más grande, que eso lo hace uno por vía ecográfica. ¿Cuáles son las excepciones de los dispositivos intravenosos periféricos? Cuando yo no lo debo utilizar, cuando administre hasta 2 dosis de un medicamento irritante. Hay unos catéteres que se llaman catéteres de línea media, son unos catéteres largos como un catéter radial. En Colombia no han llegado, ya los van a empezar a traer porque ya pues tenemos enfermeras entrenadas. Yo, por ejemplo, les enseño a las enfermeras a colocar catéteres radiales como si fueran catéteres de línea media. No, los catéteres de línea media son más largos, que yo lo puedo utilizar. Has visto que colocan en vez de un PIC un catéter de línea media y siempre se colocan en el medio, en el tercio medio del antebrazo, o sea acá, del brazo, perdón. Entonces, en ese caso, yo administraría por ahí un medicamento que vaya entre 3 y 5 días cuando se trataría de un medicamento irritante. El objetivo de eso es salvaguardar al paciente y asegurar la ubicación del dispositivo, disminuyendo el daño nervioso, la necrosis y las flebitis ocasionadas por estos medicamentos. Entonces, en cuanto al grosor del catéter, más cantaleta de lo mismo. Siempre hay que tener en cuenta que el menor grosor se va a producir menos daño en la capa íntima venosa y por tanto habrá menos riesgos potenciales de producción de flebitis mecánica. ¿Listo? Yo no quiero ver más a estos pacientes. Sí. Pero esos son pacientes de nosotros, los abuelitos. Sani Chus, son un paciente y venía a ayudarme. Miren, una enfermera, eso lo aprendí yo en la INS, una enfermera solo debe puncionar un paciente 2 veces. La tercera la debe puncionar otra persona y esa persona otras 2 veces. Después de 3 personas es un evento adverso. Ya, uno no se debe encarnizar con los pacientes, míreme eso, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, aquí la trombosis del paciente, ¿sí? Y miren qué pesar ese señor chuzado, la carita feliz. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ante la identificación de una flebitis por catéter, su actuación al respecto sería informar al médico de turno, dejar el catéter, retirar el catéter, esperar a que el paciente presente fiebre.
¿Cuál era la respuesta? Retirar el catéter. Muy bien. Presentación. ¿Estamos aburridos? Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Muy bien. Complicaciones de los dispositivos, hay muchos. Yo les traje acá de los PIC y de los catéteres venosos centrales. Yo escuché a una de las enfermeras de la INS que decía que un catéter PIC no tiene riesgos de complicación igual que los catéteres centrales. Usted tiene, cuando pone un PIC bien puesto, menor riesgo de infección, de complicaciones versus los dispositivos intravenosos periféricos, bien manejados, ¿sí? Siempre y cuando, como dice la INS, usted lo ponga ecodirigido, haga su control radiográfico y que tenga el retorno venoso, que serían las 3 condiciones de seguridad. En ese momento en el país hay un dispositivo en el cual uno avanza el catéter y en tiempo real ve la ubicación de la punta, ¿sí?, en el seno cavatrial, que es donde uno lo debe ubicar. ¿Qué pasa con los catéteres centrales? Los catéteres subclavios, majulcas, yugulares, pues tienen más riesgo de neumotoras, quilotoras, hemotoras, embolismo aéreo, acceso arterial, daño nervioso y bacteremias. Estos catéteres pues obviamente requieren que sean también ecodirigidos, pues son más costosos, los pasa un especialista, necesitan fluoroscopia y rayos X de tórax. Bueno, vamos a la otra pregunta. A ver si con esta ganamos el examen. Entre más grande sea el diámetro del catéter periférico, menos complicaciones se presentarán. ¿Falso o verdadero? Ah, no, pero tienen que escribir ahí. Ya ¿Qué les va a decir? Ahí está pintada. Ah, no, pero es que le voy a decir que ponga el 16 si la paciente tiene una hemorragia uterina o está en un, pues si se va para un parto. ¿Y aquí qué pasó? Podium. Código azul. Ah, bueno, ¿cuál era la respuesta? Falso, falso de los falsos. Muy bien. Entonces ya sabemos por qué, ¿sí o no? Bueno, para finalizar, para que pasemos a las preguntas, recuerden siempre todos los dispositivos de bioseguridad, porque nosotros cuidamos a los pacientes, pero nos tenemos que cuidar nosotras mismas y cuidar el medio ambiente. Entonces, la idea es que no, esto hace parte de los conceptos de terapia intravenosa, pero yo siempre les digo que nosotros mismos nos tenemos que cuidar. ¿Cómo? Con estos dispositivos que son de bioseguridad, agujas retráctiles, y olvidarnos de las agujas y utilizar siempre dispositivos con válvulas unidireccionales tipo Luer-Luck. Y muchas gracias. Ahora sí, yo les quiero dar un aplauso a ustedes porque se manejaron muy bien, estuvieron muy participativos y les fue muy bien en el examen. Ahora sí les recibo las preguntas. Entonces, si quieres, prendemos la luz para que nos conozcamos la carita y yo voy y tú me dices. Primero su nombre y su pregunta. Alejandro. Ah, no. Él se llama Alejandro. ¿Dónde trabajas, Alejandro? En IPS, terapias integrales. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, los PIC no valen 5 millones. Hay diferentes tipos de PICs. Eso depende de quién lo ponga. Por ejemplo, si yo tengo una enfermera de terapia intravenosa, eso hace parte de su salario, colocar los catéteres. Un catéter, hay unos que valen 100.000, otros que van hasta 500.000, dependiendo el catéter más el procedimiento. Más o menos a tarifa SOA quedan 1,5 millones de pesos. Eso sí lo cubre el SOA, porque de todos los que yo he colocado, ninguno lo ha tenido que pasar al paciente y tengo una curva muy grande de catéteres PIC, ¿sí? Entonces eso no es así, pues fue, digamos que una situación muy maluca la que te pasó a ti, pero la idea es que eso no cuesta tanto y no debería ser así. ¿Listo? Pero por eso estamos haciendo la implementación, porque si se vuelve de una forma masiva, pues digámoslo así como dicen, la red viral,
pues va a ser una cosa bien hecha porque no es pasarlo por pasar. Por eso, mire lo que yo les mostré al principio, son equipos de terapia interdisciplinarios, con unos estándares, eso no es ir a chuzar a todo el mundo por chuzarlo, ¿sí? No es que yo vaya al hospital y me digan, ay, a mí me enloquecen de todos los servicios, vení, ponernos un catéter aquí, vení, no sé qué, ayúdanos. Yo no, pues es que yo vengo con mis estudiantes, por ejemplo, en pregrado no es objetivo, ya con las enfermeras de cuidado crítico o las de terapia intravenosa, pues ahí sí vemos otra cosa. Pero cada hospital debe tener su propio equipo de terapia y no es solo una enfermera, es un grupo de trabajo, consciente de lo que estamos haciendo. Otra pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Tía Maribel. Bueno. Yo no dije nada de cuánto tiempo debería durar un paciente con catéter periférico. En esto hay una controversia. El CDC de Atlanta, que es el Centro para el Control de Infecciones, dice que la recomendación de un catéter periférico es durante 72 horas. Hay estudios que dicen que hasta 92 en un catéter bien llevado. La mayoría de los hospitales de nuestro medio, en los protocolos que tienen, dice que hasta 72 horas. Entre 48 y 72 horas, ¿cierto?, dura el catéter periférico. Eso ya depende. Un catéter PIC en un programa bien llevado me puede durar hasta 9 meses. 9 meses. Y si es un catéter de cámara implantable, bien manejado, que no lo dañen, pues un año y medio, mucho tiempo. Eso. ¿Cuál es tu nombre? Mariluz, ¿dónde trabajas? Listo. Sí, eso es verdad, lo que yo les acabo de decir. Ahí hay una controversia. Usualmente dicen que son entre 48 y 72 horas, lo que yo les dije. Está en revisión que los catéteres no se deben de retirar y solo se le hace mantenimiento al apósito porque debe ser con apósito transparente. Al respecto, el CDC no es preciso y no dice, en las investigaciones, eso no es que estén cambiando el protocolo, es que hay estudios en el mundo. Realmente son estudios muy grandes, no en 100 pacientes, sino en miles, donde nos dan donde sacan las recomendaciones para decirnos qué cambios debemos hacer o qué cambios no en las prácticas. Cada institución debe adoptarlas de acuerdo a sus recursos, a su tipo de personal y a sus necesidades. Pero la tendencia es esa, a que se cambien, a que no se cambie el catéter, sino hasta que tenga signos y síntomas. A ver, aquella que está que se habla. ¿Me tiene? Gloria, no te estoy viendo el nombre. Pero se debería de cumplir. Bueno, mira. Se haga el barrido. Bueno, en este momento los estudios sobre si se pariniza, si se saliniza los catéteres periféricos centrales, y eso se llama en este momento rescate de catéteres, ¿sí? No hay evidencia, y de hecho como no hay evidencia es más costo efectivo salinizar que heparinizar un catéter, que es exactamente. ¿Por qué? Porque la heparinizada la estábamos haciendo como no era, y era meter la heparina y después llegaba y ponía el medicamento y no se aspiraba y no se barría. El éxito de eso es la lavada de los accesos vasculares, ¿sí? Y mantenerlo permeable. Independientemente del medicamento que sea, yo tengo que manejar los volúmenes de barrido y lavado de acuerdo
y la técnica al lado es distinta. Eso no es que con una jeringa de insulina, no. Hay una técnica que les enseñamos a nuestros enfermeros que es el push-up. Ustedes han visto en cuidado intensivo cuando están poniendo un radial que le dicen el doctor le dice a la enfermera, hágame flushing, que cogen la jeringa y hacen así como varias veces, y el catéter brinca así. Cojan un catéter de esos que tengan por ahí y lo meten en un vasito con agua, y cojan una jeringa de 10 y empiecen no a hacer así, porque aumenta la presión y se colapsa el catéter. Hagan esto como cuando uno hace flushing. Vayan y miren así. Esa es la técnica con la que uno debe lavar y hacer barrido cuando hace rescate de catéteres. Entonces, las recomendaciones son esas. Ahora, que si se pariniza, que si uno le coloca 10 unidades por centímetro al catéter, la recomendación en este momento es esa. Si uno le coloca 50, en un catéter central, 50 unidades de parina, ¿sí? Si es un catéter central. Igual para el resto de las líneas. Hay personas que solo los salinizan. Entonces, pues ya cada institución hace adopta digamos así, la recomendación. Acuérdense que los protocolos son basados en literatura, ¿sí? No son inventos de la gente y tienen que tener sustento en estudios clínicos. Hola, ya dije que ya era la última, la ultimita, bueno. Un paciente hospitalizado en la clínica Y, tienen que trasladarlo a la clínica X, pero vuelve a su clínica Y. Resulta que no es en la misma ciudad. La pregunta es que el paciente va a esa clínica a un procedimiento quirúrgico. Llega con una vía venosa bien estable, sin problemas, pero la institución, dentro del protocolo, entonces ha habido esa discusión porque es un paciente que probablemente va a estar largo tiempo, vamos a pinchar otra vía venosa, a futuro la van a necesitar, entonces no sabía qué hacer. Yo tampoco, porque miren, ese es un problema que hay en esta ciudad por la parte de las aseguradoras. Nos pasa, por ejemplo, todo el tiempo con los pacientes. En una institución le colocamos el PIC y en otra le ponen el antibiótico, la quimioterapia, si el paciente, y en otra le hacen no sé qué. ¿De quién es el mantenimiento? O sea, la curación. Si el paciente se infecta, ¿la culpa es de quién? Es lo mismo. Entonces, si yo llego a otra institución y le retiro la vena y le canalizo una, pues obviamente la carga de la infección la voy a hacer yo, ¿cierto? O sea, ¿quién canalizó la vena? Porque si se le infecta, pues el indicador de flebitis se le va a afectar eso a usted. Es como cuando uno le llega a un paciente remitido a urgencias o llega a cointensivo, pues es del mismo hospital, me parece pues una cosa absurda que yo suba de urgencias a la UCI y le cambien todas las venas. Pues que le pongan un central, sí. Eso es tema de otra conferencia que para mí es inaudito ver un paciente con un PIC, con un central lleno de venas periféricas. Pues a mí, o sea, me da dolor de estómago, de todo. Eso no debería ser así. Entonces, eso es por eso. ¿A quién le atribuimos la infección? En ese caso es muy fácil, es por control de infecciones, pues yo misma me lo canalizo, es muy fácil cambiar la vena, pero imagínense un paciente con un PIC, le ponen la quimio, el antibiótico en una institución, como dices tú, en la X le ponen el catéter, o el central o el que quiera, en otra le ponen el antibiótico, y en otra le hacen la curación. ¿Cuántas personas lo están manipulando? Eso es incontrolable, y todos esos terminan infectándose, porque lo manipulan todas las personas, y muchas veces con protocolos diferentes, lo que decía ella, aquí le ponen guante, en el otro no se lavan las manos, en el otro no sé qué, pues no, o sea, la estandarización, cuando uno habla de calidad, habla de estandarización, y es hacer las cosas de la misma forma, con la mejor evidencia, para garantizar los mejores resultados, ¿sí? Bueno, muchachos, muchas gracias.